Buenas noches. Hola, Chalik. Hola, Alejandrita. Chalik, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a iniciar a ver todo lo que concierne al protocolo. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que pongan mucha atención, jóvenes, porque a raíz de todo esto que yo les voy a ir explicando, ustedes ya muy pronto van a empezar a hacer su tomo de protocolo, donde van a aprender bastante también, ya que la práctica les va a servir a ustedes de mucho. Estoy evaluando si el examen final es la entrega del protocolo que ustedes van a realizar. Y bueno, espero por favor que ustedes pongan todo su empeño en la realización del mismo. Quiero decirles, jóvenes, de que ya he recibido 3 solicitudes de examen extemporáneo. El mismo lo estaré haciendo el día miércoles, pendiente a la hora, o bien cuando me lo indique coordinación, estar pendientes. El examen no será escrito, será oral. Nos vamos a conectar por Zoom y ahí yo se los voy a realizar. Como son poquitos, entonces no nos vamos a llevar mucho tiempo. Muy bien. El examen, vamos a ver quienes examinaron en la primera retrasada con su servidora. Esta semana ya van a estar publicadas las notas. Siempre se los voy a compartir. El segundo examen de retrasada igual va a ser de manera oral. La mitad oral y la mitad escrita. Para los que se van a asignar, estén ahí preparados también. Muy bien. ¿Por qué estamos implementando la oralidad? Porque ya el otro año ustedes, cuando se examinen de sus privados, pues a los minutos que van a tener con nosotros, 45 minutos, no va a hacer nada con las 3 horas que van a estar sentados ahí frente a los catedráticos que les van a estar examinando. Por favor, me encienden sus cámaras todas, porque el día de hoy voy a interactuar con todos ustedes y les voy a preguntar, y por favor quiero la participación también. Ustedes ya están a un paso de ser unos profesionales, unos abogados y notarios, y yo creo que debemos de poner todo nuestro empeño, ¿verdad? Sobre todo este curso, ustedes reciben un título bien grandote de parte de la Facultad de Derecho como notaria. Entonces, pongan todo su empeño, porque si ustedes no aprenden bien el notariado, cuando se gradúen, jóvenes van a cometer muchos errores que los van a pagar muy caros, desde multas hasta sanciones e inhabilitaciones como notario. Y créanme que es una entrada económica que van a tener ya en su hogar, con su familia, y deben de poner todo el empeño, jóvenes, en este curso. Al finalizar mi intervención, yo les voy a dar 5 minutos para que 3, 4 preguntas las podamos resolver. Muy bien. ¿Qué es protocolo? A un inicio, yo recuerdo cuando empezaba a dar este curso, el curso 1 y 2, pues ahorita a estas alturas ya estamos en el notariado 4, y bueno, ustedes ya tienen bastante conocimiento, pero les pregunto, ¿qué es protocolo para ustedes y su fundamento legal? Eso es sencillo, yo creo que todos lo saben, pero a ver, ¿quién me quiere colaborar? Es la ordenación de las escrituras matrices, licenciada. Ajá. Está, creo que en el artículo 7 del Código Notariado, creo que está, si no estoy mal. Muchas gracias. ¿Alguien más? Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización,
de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Sí, así es. Eso es el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Pues está en el artículo 8 del Código de Notariado. ¿Y cómo iniciamos todo lo que es el protocolo? Pues obviamente con la apertura, ¿verdad? La apertura del protocolo que está en el artículo 12 del Código de Notariado. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Pero ustedes, jóvenes, es cierto, el artículo 12 nos dice que se abre con el primer instrumento, pero antes de ello, ustedes deben de aperturar el protocolo. ¿Qué pasa si ustedes tienen varios clientes y llegan a su oficina el 3, 4 de enero a que les realicen varios instrumentos públicos? Ustedes obviamente son sus clientes y le están requiriendo que les hagan instrumentos públicos y ustedes, pues bueno, por ganar sus honorarios, ustedes quizás les dicen que sí y vienen y realizan esos instrumentos públicos. Luego cumplen con todas las obligaciones posteriores que tienen, como enviar los avisos al Cadicatastro, los testimonios al Archivo General de Protocolos y al Registro General de la Propiedad. A ver, Melvin Chosco dice ahí, ¿qué pasa? ¿Será que está actuando bien? Si usted hace lo que yo acabo de explicarles, si llegan a su oficina, le solicitan a usted, usted no ha realizado ningún instrumento público, pero si usted le llega a su oficina a estos clientes y usted viene, lo recibe y ellos cumplen con todo, con todas las formalidades previas, y usted también cumple con todos los posteriores, ¿estará actuando bien, Melvin? Melvin. Silic, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted estaría actuando bien? Es que casi medio le escuché porque se entrecorta el audio, Lick, pero medio escuché que decía que si entraban unas personas a mi oficina y con referente a la apertura de mi protocolo y entraban a que yo les hiciera un instrumento público, yo teniendo todas las formalidades, consideraría que sí, Lick. Muy No bien, sé. Melvin. Ajá. Gracias. Bueno, No les entraban, sí, hacían presencia en oficina, pero le requerían. Esa palabra que no se les olvide, me requerían, porque son requirientes, ¿de acuerdo? ¿Alguien más que quiera opinar en base a mi pregunta? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo le hablo a Juan Mario. Con relación a la pregunta y al requerimiento que van a hacer los clientes, pues si todas cumplen con todas las formalidades, sí, ¿verdad? Y si nos constan de eso. También consideraría que hay que realizar una investigación previa de los documentos, ¿verdad? Para poder entrar a realizar el documento, el instrumento. Claro. Juan Vázquez, muchas gracias. Juan Vázquez está pidiendo acá intervención. Dígame, Juan. Yo era el que estaba hablando, Linda. Perdón. Usted, muchas gracias. Pues ninguno de los dos acertó. ¿Por qué? Porque acá de seguro me los van a inhabilitar, ¿sí? Envían aviso a la Corte Suprema y me los inhabilitan, pero si me van a decir por qué, si sí cumplían. Jóvenes, se les ha olvidado de que ustedes no pueden cartular nada, así les pagan el triple de honorarios si ustedes no han aperturado el protocolo, ¿sí? Ustedes, lo correcto acá es decirle a sus clientes que vuelvan más tarde o al siguiente día, mientras usted corre a una sede del Archivo General de Protocolos a pagar la apertura de su protocolo. Porque si usted cartula sin antes haber aperturado, esos instrumentos públicos son inválidos. ¿De acuerdo? No nacen a la vida jurídica, porque usted desde ese momento ya está inhabilitado. Usted, según la ley,
dice claro que antes debe de aperturar protocolo. Así que si usted quiere hacer un instrumento público y no ha aperturado protocolo, no lo haga. Está cayendo en error. Lo primero que usted tiene que hacer es aperturar el tomo del protocolo y después, a partir de allí, hasta el 31 de diciembre, usted puede cartular todos los instrumentos públicos que a usted le requieran. Pero antes no. Jóvenes, aunque usted no me lo crea, muchos notarios cometen ese error, quizá porque no pusieron atención en clases, o quizá alguien no se los dijo, o bueno, ignoraban la ley, pero deben de aperturar protocolo antes de venir y realizar instrumentos públicos que le han requerido a usted. ¿De acuerdo? Si usted no ha aperturado, no autorice ninguno. Así le cumplan con todas las formalidades, tanto previas como posteriores. Así que mucho ojo con eso. El artículo 11 del Código de Notariado, o si alguien tiene el código ahí a la mano, por favor, me lo lee. Artículo 11. Artículo 11, perdón. Artículo 11. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Muchas gracias. Es cierto, cuando ustedes van a Ventanilla les cobran 55 quetzales, pero esos 5 quetzales son por formulario, pero por la apertura, según la ley, les cobran 50 quetzales. En una ocasión yo le pregunté a un estudiante, ¿usted cuánto paga por la apertura del protocolo? Y él me dice 55. No, ahí está cayendo en error. Son 50 quetzales. Los 5 quetzales son por el formulario. Por la apertura son 50. Y como bien dice el artículo 11, que esos fondos los utiliza el archivo para todos los testimonios que ustedes envíen y la conservación de los protocolos. Jóvenes, por ello yo les recalco mucho que todos los testimonios de todos los instrumentos públicos que ustedes realizan los deben de enviar al archivo, ¿verdad? ¿Qué pasa, jóvenes? Si de verdad no se lo sea a nadie, pero si ustedes perdieran su protocolo, los asaltan, van en un carro y se roban, para eso está la enmienda de protocolo. Ustedes ante un juzgado de primera instancia civil solicitan esa enmienda de toma de protocolo y ya con sentencia de un juez de instancia civil vienen y lo envían al Archivo General de Protocolos y ahí, según el orden de todos los testimonios que usted ha enviado, se los hacen llegar y ahí vuelve a realizar su protocolo. Por eso es muy importante que usted inmediatamente, al hacer un instrumento público, lo envíe al archivo de protocolo, porque ahí está toda la base de todos los instrumentos que usted ha realizado y esos tienen validez. Si alguien quiere un testimonio, primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, no importa, sí se los pueden entregar, pero ya ahí en el archivo de protocolos tienen esa base de datos de cada notario donde usted ha enviado sus testimonios, ¿verdad? Ahí está su protocolo guardado prácticamente, ¿verdad? De todo lo que usted ha realizado. Y bien, como el artículo 8 es claro, el protocolo es la colección, dice, es una colección ordenada de todas las escrituras matrices. Las actas de protocolización, ¿cuáles son esas actas de protocolización? De todo lo que usted protocolice, de los documentos que vienen del extranjero o bien de lo que realice, de las protocolizaciones que realice acá en nuestro país. En este segundo parcial vamos a ver muchas actas de protocolización, tanto de mandato general, especial, judicial, con cláusula especial, etcétera.
Y acá yo les voy a explicar cuál es el contenido de cada una, que tiene sus formalidades cada uno. Acá lo vamos a aprender muy bien. Y en el examen igual yo les planteo casos y ustedes a raíz de ahí vienen como a notarios asesores y le van a dar formalidad al asunto que yo les planteé. Así va a ser su examen en este segundo parcial. ¿De acuerdo? En este primero, pues bueno, algunos como que no estudiaron las leyes que yo les dejé, jóvenes, les dejé las leyes, les hice prueba corta de las leyes. Era obvio que ustedes ya las tenían subrayadas y sabían y se iban a acordar, porque obviamente no me van a decir que no, todo lo tenían a la mano, tenían leyes, tenían todo a la mano. Es mentira de que ahora no van a sacar ustedes información para responder su examen, pero ni así, jóvenes, no me pusieron realmente el fundamento legal. Ahí decía claro en las instrucciones que si el estudiante no escribía el fundamento legal, era nula la respuesta, ¿sí? Y algunos sí escribieron un fundamento legal, pero saber de dónde lo sacaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, cuando uno se fundamenta, ¿de acuerdo? De igual manera, en el trabajo, hay unos comentarios demasiado pobres, ¿verdad? Yo esperaba, bueno, sí hay 2 que 3 por ahí, comentarios que digo, sí estudiaron, sí lo analizaron, ya como futuros profesionales. Este es su último semestre, jóvenes. Ya como futuros, y me hicieron unos comentarios de 2, 3 líneas que de verdad, bueno, lo hicieron por salir del paso. Pero yo les insto a que se sigan preparando mejor, y más para este segundo parcial, jóvenes. Y bueno, cuando nosotros hacemos los instrumentos públicos que van dentro del tomo de protocolo, ¿sí? El artículo 29 del Código de Notariado nos indica que los instrumentos públicos deben contener algunas formalidades tan esenciales que no podemos dejar de obviar, ¿sí? Como por ejemplo, está el orden, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. En este caso, jóvenes, ahora me recuerdo que yo calificando ya algunos exámenes, y yo les pedí, ¿qué les pedí en el examen de este que acaba de pasar? A ver, ¿qué les pedí? ¿Que me hicieran un instrumento completo? ¿O qué les pedí? A ver. El cuerpo. Solo el cuerpo, así es, exactamente así es. Yo les pedí solamente el cuerpo de la escritura para que ustedes no se llevaran mucho tiempo y en 7 minutos ustedes ya lo tuvieran realizado, ¿sí? Yo les medí el tiempo, no crean. 5 minutos por cada pregunta, 7, 8 minutos para el cuerpo, o sea, todo tenía sus minutos. Si usted estudió, le fue re bien. Entonces, solamente les pedí el cuerpo, pero no. Algunos empezaron en número tal, en la ciudad de Guatemala, y yo creo que no leyeron o no sé, me hicieron todo el instrumento público. Yo no les pedí todo el instrumento público, les pedí solo el cuerpo de la escritura pública. ¿Y qué es solamente las cláusulas escriturarias? Les pedí del instrumento público. Ahí decía claro el examen y lo pueden volver a leer, donde yo solamente les pedí, ¿sí? Las cláusulas, el cuerpo, la escritura. ¿Se recuerdan que yo les expliqué qué llevaba la introducción, qué llevaba el cuerpo y qué llevaba el cierre? Pues en el examen yo solo les pedí el cuerpo. Yo creo que más claro no puede haber sido. Y bueno, regresando al artículo 29, también debemos de cumplir con los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Con un requisito que les haga falta del artículo 29, numeral 2, en los registros, tanto en el archivo de protocolos como en el registro general de la propiedad,
a usted, notario, le van a regresar ese instrumento público. Por eso, cuando ustedes hagan un documento, hasta cuenten con las manos. Son 5, ¿sí? Nombres y apellidos, ¿verdad? Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ¿sí? Oficio, domicilio de los otorgantes. Son 5 requisitos los que debe de cumplir. Y no puede dejar de obviar ninguno. Eso es, usted apréndaselo hasta de memoria, porque en todos los instrumentos públicos que usted redacte debe de ir. Y luego, la fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran, jóvenes, si ustedes me omiten esta palabra en un instrumento público que les pida, solo ahí ya tienen 5 puntos menos, porque es un requisito tan importante que no pueden dejar de obviar. La fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público. Y recuerden, jóvenes, y de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esa palabra, jóvenes, no la pueden dejar de obviar en un instrumento público, que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Lo debe de llevar todo instrumento público. Asimismo, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, pero se recuerdan que yo les pedí que por favor ustedes sí me los identificaran conforme correspondía con el documento personal de identificación, ¿sí? En este caso, o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se va a identificar alguien que es del extranjero? A ver, no es de acá de Guatemala, no tiene DPI. ¿Cómo se va a identificar? Muy bien. Así es, se va a identificar con el pasaporte y debemos de escribir claramente con letras el número del pasaporte y luego entre paréntesis el número en letra, ¿sí? Y bueno, la razón, otro punto tan importante en un instrumento público es la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué es una representación para ustedes? A ver. ¿Qué entienden cuando yo les hablo de una representación? Gloria Córdoba. De alguien. Ajá. Actuar en representación de otra persona que no Un puede documento que acredita. Sí, por ejemplo, exacto. Por ejemplo, van a hacer un contrato Pollo Campero y Juan Pérez. Pues mi modo que va el pollito a firmar, ¿verdad? Entonces acá es donde ya viene la representación, porque Pollo Campero, Sociedad Anónima, tiene a su representante legal, ¿sí? Y ese representante legal que es nombrado en la sociedad, ¿sí? Ahí él es el que tiene toda la potestad de realizar un acto o contrato con otras personas. ¿De acuerdo? Y ustedes deben de indicar en ese documento que van a realizar, deben de hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. ¿De acuerdo? Deben, que no se les vaya a olvidar estas palabritas, jóvenes, porque son muy importantes. Si ustedes no las escriben cuando realicen un documento que yo les solicite, o ya sea de tarea o lo que sea, acá se les baja puntos. Para eso ahorita se los estoy diciendo. Y luego la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignora el español, si se diera el caso. Si no se da el caso, ustedes obvien ese punto y pasan al siguiente. Pero si una de las partes, de uno de los requirientes, no sabe el idioma español, se puede hacer que hable una lengua materna de acá, de nuestro país, o bien que hable alemán, francés, inglés,
por la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma el español, el cual debe ser posible, deberá ser por un traductor jurado. Jóvenes, como yo sé que mi vecino sabe inglés, pues yo le voy a pedir favor que él sea mi intérprete, así a seca. ¿Será que puedo? Y él sabe muy bien el inglés, muy fluido. ¿Será que puede ser mi intérprete? ¿Será que puede traducir un documento también? A ver. No puede ser, licenciada. No, licenciada. Eso tiene que ser alguien que esté debidamente acreditado. Muy bien, así es. Debe de tener un acuerdo ministerial, ¿sí? Por el Ministerio de Educación, ¿sí? Debe tener el aval de ese ministerio para poder ser intérprete. Y al momento de él venir y dar su informe de qué decía en ese documento o qué dice la otra persona, debe identificarse con su número de registro como intérprete que le da el Ministerio de Educación. Así es. Y luego la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Esa palabra debe de ir en un instrumento público. También la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según naturaleza del acto o contrato. Si es un mandato, pues obviamente van a tener a la vista pues, los documentos de identificación. Pero si es a través de un representante legal, van a tener la escritura social, ¿sí? Cuando fue nombrado como representante legal por la sociedad en mención. ¿De acuerdo? Y bueno, más adelante vamos a ver otros tipos de representaciones, pero ya con la práctica que ustedes van a ir realizando. Luego, la advertencia, jóvenes. Bueno, primero, ustedes deben de dar fe de haber leído los instrumentos a los interesados y su ratificación y aceptación. Y eso ustedes lo deben de hacer constar en un instrumento público. Siempre, en todos los instrumentos públicos, ustedes como notarios deben de dar fe. ¿Qué pasa si en ese instrumento público ustedes no escriben que dan fe? Se los van a rechazar y ustedes deben de ampliar, indicando que erróneamente olvidaron escribir que daban fe del instrumento público. Deben de hacer una ampliación. Y ustedes dirán, ¿será que hay notarios que lleguen a tal extremo y que no den fe de un instrumento público? Pues sí hay notarios. Hay muchos notarios que se les olvida dar fe y se lo regresan, jóvenes, y después le quieren cobrar más honorarios a sus clientes. Y eso no es correcto porque el error es suyo, ¿verdad? Y esos 165, no sé cuánto se pague, ya usted lo tiene que pagar porque el error es suyo, no es su cliente, ¿verdad? Y bueno, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. Usted le debe leer a los requirientes todo el acto o contrato que se realizó en su oficina de principio a fin y ellos deben de poner atención a lo que ustedes le leen y ustedes le advierten a los otorgantes, ¿sí? De los efectos legales que pueda tener ese acto o contrato y de que deben presentar los testimonios a los registros respectivos. ¿Qué pasa si saliendo a sus requirientes de su oficina llega una vecina así muy curiosita a decirles, mire, yo acabo de ver, licenciado, que salieron de su oficina unos mis vecinos y qué documento vinieron a hacer pues? ¿Y qué querían? ¿Será que me puede contar? Y usted está ocupado y le dice, no puedo contarle porque hay un secreto profesional y el acto contrato que vinieron a hacer es de sus vecinos, no suyo, ¿verdad? A la licenciadita, hágame favor, muéstreme el protocolo. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Se lo muestran a la vecinita ahí, curiosa? Sí, dice Melvin que no. A ver, dice Alexis Flores que no. A ver, ¿qué harían ustedes? Sí se puede mostrar. Sí se puede, siempre en presencia del notario. No, Por licenciada. supuesto. Por Sí ética se puede. profesional, no. Sí se puede. ¿Por qué?
en estos casos, jóvenes, en Notariado 4, todos los instrumentos que ustedes realizan son públicos, ¿de acuerdo? Y ustedes sí le pueden, en su presencia, abren el protocolo y le dicen, miren, mis requirientes vinieron a vender su casa, se la vendieron a doña María y lo puede leer. Sí se puede, porque la ley así lo faculta. Pero ¿qué pasa a la vecinita curiosa? Si ustedes no le dan, no le muestran su protocolo en ese momento, pues simplemente se van al archivo. Al archivo usted dice, mire, yo quiero que me den un testimonio de fecha tal del licenciado Juan Vázquez, de fecha 5 de septiembre del 2022, y quiero que me den un testimonio, y con mucho gusto se lo van a dar, y ahí usted lo va a leerse tranquilita. Entonces, sí, aunque parezca raro para algunos, pero sí se puede, jóvenes. Los instrumentos que ustedes hagan dentro del toma protocolo son públicos. Jóvenes, es que ustedes no son los dueños de ese protocolo. Sí lo deben de cuidar con mucho celo, porque ¿qué pasa? Por su negligencia hay hasta cuestiones penales posteriores, ¿verdad? Entonces sí lo deben de cuidar como un tesoro, porque ustedes son los depositarios de ese tomo de protocolo, ¿verdad? Y va a llegar un determinado tiempo donde lo entreguen al Archivo General de Protocolos. Y ellos son los que, los encargados de la guardia y custodia de todos los protocolos que ustedes realicen. ¿Qué pasa si sale del extranjero más de un? Bueno, pero eso no los quiero confundir. Mejor más adelantito vamos a ir por pasos. Y bueno, ahora ya para finalizar con este artículo, el artículo 29, tenemos las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario, ¿sí? Precedida de las palabras ante mí. Yo siempre regañaba a los notarios cuando llegaban al Archivo General de Protocolos y me mostraban, ¿sí?, sus instrumentos públicos, y ellos escribían la palabra ante mí y a la par de esa palabra firmaban. Ahí no dice a la par mía, ahí dice ante mí, ¿sí? Se escribe la palabra ante mí y una o dos líneas abajo el notario debe de firmar. Así que ustedes jóvenes, cuando me hagan su protocolo, no me vayan a firmar a la par, por favor. Ustedes escriben la palabra ante mí o por mí y ante mí, que ahí les voy a explicar más adelante la diferencia, y una o dos líneas abajo me firman, ¿de acuerdo? Siempre dejen ese espacio. Y bueno, si el otorgante no supiera o no pudiera firmar, ¿qué pasa? Pues pondrá la huella digital, ¿sí?, de su dedo pulgar derecho, y en su defecto otro que se especificará. El notario firmando por él un testigo, ¿sí? Y si no fueran varios los otorgantes, y si fueran varios los otorgantes que no supieran o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí, pero eso es más adelante. Más que todo se dan las protocolizaciones provenientes del extranjero, o bien cuando son ampliaciones de forma, no de fondo. Yo les voy a explicar más adelante también qué diferencia hay entre una ampliación de forma y una ampliación de fondo. En las de fondo deben de estar los comparecientes, los requirientes de ese instrumento público, deben de estar presentes, y si no, usted notario no lo puede hacer. Ya si lo hace y lo lleva a inscribir, se lo van a rechazar. En cambio, si son motivos de forma, ahí sí usted, puchica, cometió el error y dice, bueno, el error fue mío y entonces lo voy a enmendar. Y como es de forma, ahí sí lo puedo firmar por mí ante mí, aunque sus clientes no estén presentes. Pero hay bastante diferencia en ambos. Yo les voy a explicar más adelante. Y luego vienen dentro del propio protocolo lo que son protocolizaciones o protocolaciones. Algunos me decían, licenciada, ¿qué diferencia hay de protocolización o protocolación? Es lo mismo, es sinónimo.
¿verdad? Pueden identificar con las mismas palabras estos documentos. El artículo 63 del Código de Notariado nos indica claramente qué documentos podrán protocolarse. A ver, alguien que me lo quiera leer, artículo 63 del Código de Notariado. Artículo 63. Podrán protocolarse. Número 1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y, número 3, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Así es, muy bien. Entonces, acá la diferencia, en los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, ahí sí deben de estar sí o sí todos los que intervienen en ese documento, que no lo olviden. Artículo 63 del Código Notariado. Y los documentos o diligencias que de protocolación esté ordenada por la ley o un tribunal competente, ¿sí? La hará el notario por mí. Ahí dice por sí y ante sí, pero es por mí y ante mí. Pueden utilizar esa palabra, es lo correcto, por mí y ante mí. Ahora bien, ustedes me preguntan, licenciada, ¿y qué contiene esa acta de protocolización? El artículo 64 nos indica qué debe de contener esa acta. Son 5 numerales los que nos indican. Nosotros lo debemos de saber como estudiantes del derecho, como futuros notarios, qué debe de contener esas actas de protocolización. Por favor, si alguien me lo puede leer, artículo 64 del Código de Notariado. Artículo 64. Artículo 64. El acta de protocolación contendrá 1. El número de orden del instrumento. 2. El lugar y la fecha. 3. Los nombres de los solicitantes o transcripción, en su caso, del mandato judicial. 4. Mención del instrumento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja. Y 5, las firmas de los solicitantes en su caso y la del notario. Muy bien. El artículo 64, jóvenes, así de sencillo nos indica los pasos que debe de usted realizar en una protocolización. ¿Qué debe de llevar una protocolización? Y es sencillo, ¿verdad? El número de orden, el lugar y la fecha, los nombres de solicitantes, y en su caso especificar si es mandato general, especial o judicial, y mención del documento de diligencia indicando el número de hojas que contiene. Bueno, más adelante, jóvenes, les voy a indicar que debe de llevar una protocolización que ustedes no deben de dejar de obviar. Es tan importante, jóvenes, indicar en una protocolización cuántas hojas contiene ese documento que ustedes van a protocolizar. El lugar que está ocupando según la foliación dentro del protocolo. Digamos, el documento se conforma de 10 hojas. Entonces, en este caso, aparte son las hojas donde usted protocoliza. Acuérdese que el documento que protocoliza debe de ir en medio, ¿sí? De 2 hojas de papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Entonces, esta es una hoja de protocolo, esta es otra hoja de protocolo, y en medio de esas 2 hojas va el documento que usted va a protocolizar. Y en la protocolización debe de hacer constar los folios que va a llevar ese documento dentro del tomo de protocolo, ¿sí? Es muy importante. Digamos, son 10 hojas, pero usted ya venía con el folio 30, por ejemplo. Entonces, esta hoja de protocolo va a ser el folio 31.
más los días del documento, ya serían 41. Más la otra hoja, porque va en medio de 2 hojas, ya sería 42. Entonces, ustedes van a indicar que el documento que se protocoliza es del folio, ¿qué? Ya me perdí. 42 al 52, quedando entre las hojas de papel sellado especial para un protocolo, entre los folios 41 y 53, ¿verdad? Deben de identificar los 10 folios que están del documento, aparte deben de identificar los folios que le corresponde cada hoja, donde queda ese documento, porque sí o sí debe de ir en medio de 2 hojas especiales para protocolo, una protocolización. Digamos que es el último instrumento que usted realiza en diciembre, y acá protocolizó y acá incorporó el documento. Usted debe de venir y poner otra hoja de protocolo, y aunque anule esa hoja con X texto, pero debe de quedar en medio de 2 hojas. Así lo manda la ley. ¿De acuerdo? Espero no se vayan a confundir. Espero hayan tenido claro esto, porque al momento del examen o al momento que ustedes realicen su protocolo, lo deben de hacer así. ¿De acuerdo? Y ya por último, la firma de los solicitantes en su caso y la de ustedes como notarios, autorizando ese documento. Y bueno, yo quisiera seguir explicándoles más sobre las tomas de razón de legalización de firma, darles un ejemplo, y luego las formalidades del protocolo que lo encontramos en el artículo 31, las omisiones, los cierres de protocolo, pero ya no me da tiempo, ya son las -10 casi, y entonces para esto yo me tengo que tomar mi tiempo y explicarles a ustedes para que me vayan entendiendo y comprendiendo muy bien, porque a mí me interesa, jóvenes, que ustedes salgan aprendiendo muy bien cómo realizar un protocolo. Eso es lo que a mí me interesa como docente. Si vayan a ganar la clase o no, o cuánto vayan a sacar, ya es cosa de ustedes. Pero mi responsabilidad es que ustedes aprendan y aprendan muy bien cómo hacer un protocolo, porque va a ser su herramienta, va a ser su arma de trabajo, en donde van a llevar sustento a sus familias en base a todo el notariado que vayan a ejercer. Así que mi responsabilidad es enseñarles cómo es, cómo lo manda la ley, cómo es en la práctica, porque hay algunos criterios que varían. También se los voy a explicar más adelante, jóvenes, pero yo lo que quiero es que por favor ustedes aprendan. Más adelante van a decir quién les dio clase, la licenciada Norma Santos. Van a decir en el archivo, y allá que me conocen van a decir, la LIC no les enseñó cómo deben de ir las protocolizaciones, los instrumentos. Bueno, qué vergüenza. Entonces, al menos de lo que me concierne a mí, es mi obligación darles toda esta información paso por paso. Ya, si ustedes no ponen interés en lo que yo le explique, pues ese ya es asunto personal suyo. ¿De acuerdo? Y muy bien, yo me quedaría acá el día de hoy. Y les doy ahí unas 3 preguntas ya para finalizar el curso y ustedes se vayan a descansar y luego a estudiar. Jóvenes, de verdad no me gusta hablar de mis cosas personales, pero yo estoy estudiando un doctorado y quiero comentarles que después que yo ceno con mi familia y todo, yo me pongo a estudiar hasta la 1 de la madrugada, haciendo recensiones, haciendo ensayos, leyendo los libros. Son 3 catedráticos los que tenemos, pero los 3 de plano piensan que no trabajamos. Nos dejan cada tarea, jóvenes, que ni a veces ni acostándome a 1 de la madrugada, todos los días, a veces soy como que capaz de terminar. Pero así, el doctorado en Derecho Constitucional, yo no sé si es solo ese, así son los demás doctorados, pero es demasiada carga, pero igual es nuestra responsabilidad como estudiantes realizarlo. Y en mi sección habemos 17 estudiantes, o sea que los doctores sí nos llevan
pero bien ubicados. ¿Qué tanta capacidad tenemos? ¿Qué tanto entregamos puntualmente en nuestras tareas? Nos tienen bien controladitos. Y más la responsabilidad que tengo, yo soy la coordinadora de mi sección, entonces tengo mucha más responsabilidad porque tengo que realizarles hasta los links a 2 catedráticos de ellos, porque como que les cuesta un poco, les tengo que realizar los links, les tengo que llevar el control de esto, del otro como coordinadora, pero eso no me importa, es mi satisfacción y a mí me gusta. Pero jóvenes, si yo puedo, soy ama de casa, soy trabajadora, soy docente, soy mamá de 3 hijos, si yo puedo, ustedes también van a poder. Yo sé de toda la capacidad que ustedes tienen juventud, tienen energía, es nada más que tengan actitud para ponerse a estudiar. ¿De acuerdo? Muy bien, estoy esperando alguna duda que tengan, por favor. Yo tengo una duda. Y digan. Individualizantes. Se lo puse en el chat, pero creo que no lo vio. Yo tengo entendido que son 7 datos individualizantes, no 5, como usted había dicho. ¿En dónde? En una parte de la clase usted mencionó que eran 5 datos individualizantes, el nombre, el estado civil, pero son 7. Entonces, no sé si solo tomo los 5 que usted está diciendo o si los 7. Son todos los datos del DPI, son 5. Revise el chat, licenciada, yo se los puse ahí, porque son 7 datos los que menciona el código, o sea, el decreto 314. En el artículo 29, lo que no recuerdo es si es el numeral 2 o 3, por ahí. Vamos a ver los nombres y apellidos. Bueno, igual en mi caso, a nosotros el licenciado Quiroz también nos enseñó que eran 7. Sí, es que lo que pasa es que en este caso vienen y toman en cuenta los nombres y apellidos, pero como todo el mundo sabe... No, nombres y apellidos no, porque nombres y apellidos en base al artículo 8 creo que es del Código Civil, todos sabemos que nombre está conformado por el nombre y apellido. No, lean el artículo 29, el numeral 2. Léanlo, la cuestión es que es trabajo, por eso le digo que no sé si es el numeral 2 o el numeral 3, pero son 7 datos. Numeral 2. Lean el artículo 29, numeral 2, obviando los nombres y apellidos. ¿Qué dice el numeral 2? Dice edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio. ¿Hay algo más ahí? Aparte de los nombres y apellidos, son 5. Según el artículo 29, numeral 2. ¿De acuerdo? Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio. ¿Cuáles son los otros 2? Licenciada, perdone, yo creo que ahí es donde está la diferencia, porque profesión lo toman como uno, y ocupación y oficio otro, y los nombres y apellidos otro, por eso son los 7. Sí, ahí la confusión, pero profesión, oficio es lo mismo, o sea, a lo que usted se ocupe, albañil, médico, enfermera, lo que sea, es uno. No, mire pues, le digo, dice nombres y apellidos, ese solo es uno. Porque no, ese no se toma en cuenta. Usted me dice que los obvie, entonces yo no se lo pongo en el examen, ¿está bien? Bien, aparte del nombre y apellido, yo les dije, aparte del nombre y apellido, deben de tomar en cuenta 5 requisitos formales. Eso les dije. Esa parte yo no la escuché, pero igual sería 6, porque es edad, estado civil, profesión, nacionalidad, domicilio y la identificación, que era de lo que usted habló al final, y que se puede hacer de las 3 formas que la ley permite. Exacto. Aparte de los nombres y apellidos, lo que usted debe de tomar en cuenta es la edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio y domicilio. ¿De acuerdo? Artículo 29, numeral 2 del Código de Notariado. ¿Otra duda, jóvenes?
Licenciada. Buenas noches, licenciada. Sí, dígame, Perdone, José. ¿Qué pasó, José? No, la compañera, por favor, licenciada, no te apenes. Ah, O lo que puede. sí, licenciada, disculpe. Usted dijo que se cobraban 50 quetzales por apertura, los del protocolo. Los otros 5 quetzales, ¿qué fue lo que mencionó? Disculpe. Son de un formulario que el Archivo General de Protocolo les cobra, que tienen que pagar en total 55, pero la ley dice, y eso es lo correcto, que se pagan 50 de apertura, no se toman en cuenta los 5 del formulario, porque eso ya es cuestión del archivo. Ah, muchas gracias. Para servirle. ¿Otra pregunta, jóvenes? Licenciada, solo le iba a dar un aporte, digamos, que no recuerdo ahorita dónde estaba y que no lo encuentro, pero bueno, se puede protocolizar también aquellos documentos que las personas le soliciten al notario, aparte de los 3 que se leyeron. Dependiendo qué documentos le vaya a solicitar, si es para hacer, si a su oficina van 2 personas y le dicen, licenciado, yo quiero que mi esposa, mi hermano, mi amigo, lo que sea, ejerza facultades que yo le voy a otorgar a través de un documento, sí se puede. Usted en ese momento viene y redacta ese documento, dependiendo las facultades, usted así lo denomina, si es un mandato general, si es un mandato especial o si es un mandato judicial, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a entrar a ver a fondo cada uno de esos documentos que usted sí puede realizar. Y obviamente van dentro del tomo de protocolo, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Me aclaró bastante ahí esa dudita. Gracias. Va, José. Muy bien, jóvenes. Nos quedaríamos acá. Al terminar toda esta explicación, yo les voy a compartir este material para que ustedes lo lean y lo analicen y sea parte importante de soporte para su examen. De igual manera, por favor, jóvenes, ya vayan preparándose con sus hojas, papel español o imitación protocolo y todo lo que concierne para realizar su propio protocolo. Ese protocolo yo se lo recibo en algún punto específico a ustedes. Ya tengo formados los grupos conforme el trabajo que ustedes enviaron. Ya están formados los grupos por orden de carnet, desde el más antiguo hasta el más moderno, por decirlo así. Ya tenemos los grupos de 11 cada grupo. Hay un grupo que quedó de 16. Ya lo vamos a compartir. En la próxima clase, jóvenes, yo voy así a apartar unos 10 minutos. Por favor, no vaya a faltar nadie, porque voy a mencionar el nombre de todos y les voy a indicar en qué grupo quedaron. Y cuando yo mencione el nombre de los primeros 11, ahí alguien voluntariamente me va a pedir ser el coordinador. Lo dejo libre. Y de esos coordinadores, de los 11 grupos, yo hago un chat y ya me desligo con ustedes. Ya mi relación va a ser específicamente con los coordinadores. Y cada coordinador va a realizar un chat con sus integrantes. Alejandrita, licenciada, perdone, ¿cuántos alumnos quedaron en cada grupo? Licenciada Alejandra. Sí, quedaron 11 grupos de 21 integrantes y el último grupo, el 11, 10 de 21 y el 11 es de 16 personas. Muchas gracias. Entonces, cada grupo tiene 21 integrantes. Y de esos 21 integrantes, cuando yo lea sus nombres, voluntariamente me va a venir a decir José, por ejemplo, licenciada, yo quiero ser coordinador de mi grupo. La licenciada Alejandra viene, toma sus datos y vamos a hacer un chat con los 11 coordinadores. Y ya mi relación va a ser específicamente con los 11 coordinadores.
Y así es como vamos a llevar un orden con todos ustedes, los de la sección B, porque cada coordinador va a hacer su propio chat con sus 21 integrantes. Y él les va a pasar el link, les va a dar toda la información, les va a dar las tareas, les va a dar las formalidades que deben cumplir en las tareas, les va a mantener informado de todo, ¿de acuerdo? Y así es como hemos venido trabajando desde que inició la pandemia y nos ha funcionado muy bien, y sobre todo el orden y coordinación, ¿verdad? Estos grupos ya los tuviéramos, pero lamentablemente lo que pasó, pero gracias al decano que bueno, hicieron una nueva plataforma para el servicio de todos ustedes. Yo estaba viendo en otras facultades, yo tengo familiares que estudian medicina y en fin, ahí yo no sé qué irá a pasar, porque ellos sí no tienen nada. Nosotros somos bendecidos, créanme, porque sí tenemos, ya vamos a tener nuestras notas. En la unidad de tesis estamos trabajando al 100, con un ingreso de nuevos puntos, con todo lo que concierne. Y bueno, es gracias al señor decano y la administración, que es de reconocer el esfuerzo que han hecho. Muy bien, jóvenes, pasen feliz noche, descansen y nos vemos el miércoles, ¿verdad? El día miércoles. Hasta pronto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Ale. Gracias. Feliz noche, licenciado. Estamos, Vic, aquí estamos. Feliz noche, un abrazo, bendiciones a todos. Saludos. Saludos, licenciada.